escritura chiapaneca. Creo que hay dos exponentes y los dos están sentados en esta mesa ahorita. Bueno, no sé si hay más, ¿no? Debe haber uno que otro seguramente. Y bueno, creo que es un género bastante interesante e importante de explorar en el contexto actual del territorio chiapaneco y mexicano en general. También en el contexto de las violencias cotidianas que diariamente están creciendo, ¿no? Creo que es una novela que de alguna manera retrata un poco el contexto y panorama general de las violencias en el territorio chiapaneco, tuxtleco en específico, porque acontece varias situaciones dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y del país. Tenemos como protagonista a un personaje llamado el Negro Comatoso, bueno, que le hacen llamar el Negro Comatoso, que ya nos describían los presentadores la razón de este nombre, ¿no? Que es una historia muy chistosa, ¿no? Y bueno, estamos ante la presencia de un personaje que de alguna manera es un poco errático y que está deambulando, ¿no? Llegando a la ciudad de Tuxtla después de haber huido de ella durante muchos años por un tema un poco de tal vez de persecución política, tal vez se puede llamar así, o por seguridad propia. Y podemos ver un poquito a través del papel del personaje las relaciones de influyentismo que existe en la política local, ¿no? Y lo peligrosa que se puede volver de pronto meterse en ciertos ambientes, ¿no? En ciertos espacios donde los de abajo son usados como peones, ¿no? Para el servicio de los de arriba. Y creo que es una novela interesante en ese aspecto, ¿no? El uso del poder y la impunidad, la violencia que puede perseguir a los personajes, porque bueno, de hecho hace unos pocos días me tocó vivir en carne propia una amistad cercana el peso del influyentismo para la imposibilidad de acceder a la justicia en esta ciudad, ¿no? Ante un delito que ellos sufren, ¿no? Y una denuncia que establece las personas denunciadas, las atacantes, familiarmente tienen contactos en la fiscalía, ¿no? Y le voltean la tortilla para convertirlo en agresor y ser quien tenga que pedir disculpas como si él hubiera sido quien agrede, ¿no? Y creo que estas son realidades muy cotidianas, ¿no? Y creo que la novela dibuja a través de los personajes este tipo de situaciones, ¿no? La verticalidad de este influyentismo que hay en la escena del poder local y nacional, pero también las vicisitudes de las personas de abajo que tienen que buscar siempre como alguna herramienta, algún canal, ¿no? Para tratar de sortear la vida cotidiana pese a las contrariedades, ¿no? Tener que hacerse de distintas herramientas, entre ellas caer, ¿no? Como el personaje principal, el Negro Comatoso, un poco en actos delictivos, ¿no? Y tener que ir hundiéndose cada vez más, ¿no? Como en este lodo, ¿no? Que se va moviendo y se va hundiendo la persona cada vez más sin poder escapar de ello, ¿no? Y a pesar del anhelo de querer hacer algo mejor, ¿no? Y a pesar del anhelo también de proveer a la familia, de proveer a sus seres queridos, está un poco atrapado en estas redes de la violencia, también tornándose un personaje por momentos agresivo, ¿no? Hay una ambivalencia entre la agresividad, y hay un episodio muy puntual donde va en carretera, ¿no? Y hay un hombre borracho, ¿no? Pegándole a su caballo, y el protagonista no soporta esta escena, ¿no? Y elevando también un poco su empatía a un acto de respuesta también de agresividad contra el hombre borracho, pues baja y asesina, ¿no? Al hombre en carretera con toda la tranquilidad del mundo, como si se tratara de mascar un chicle, ¿no? Pero al mismo tiempo este personaje, ¿no? Durante muchos momentos de la novela muestra, ¿no? Su lado humano, su lado compasivo, ¿no? Hacia sus seres queridos, hacia su familia, ¿no? Entonces está como siempre jugando entre la violencia de lo cotidiano y la realidad que le toca evitar, y el trabajo que le mandan a hacer por el que vuelve a Tuxtla Gutiérrez, que seguramente lo comentarán ahorita, la razón por la cual él vuelve es por una encomienda, un trabajo que le encarga, ¿no? Pero al mismo tiempo se ve su lado humano, ¿no? Para cualquier persona. Y si la esfera se puede, las violencias de abajo. Me gustaría que quienes están integrando la mesa pudieran detallar, ¿no? Lo que consideren necesario acerca de esta novela que estamos presentando hoy, que me imagino que viene también a la venta, ¿no? Al final haremos ese comercial. Nadie puede salir de la terraza sin llevarse un libro este lunes, sino que atrapados. Y bueno, me gustaría hacerle la palabra más que nada al principio a la editora de este libro, la editora de Valkyria EOS, Isabel Orozco,
¿no? Quien pues llevó el trabajo de cuidado, ¿no? Editorial e impresión de esta obra, y bueno, que nos platicaron un poco las razones de elegirlo, ¿no? De publicarlo, de sus impresiones sobre el libro. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, agradezco la presencia de cada uno, tengan todos muy buen provecho. El día de hoy voy a tener el gusto y el placer, principalmente porque Ney Antonio Salinas es un autor chiapaneco, de compartir con ustedes qué elementos hicieron trascendental la decisión de la publicación de la novela del autor chiapaneco Ney Antonio Salinas. Cuando los editores afrontamos un texto, nos damos cuenta de primera instancia, en la primera lectura y casi en las primeras páginas, si nos estamos enfrentando a un escritor, a un novato o a alguien que apenas está intentando descubrir qué quiere hacer con esa cualidad de plasmar en un papel diferentes ideas. Lo que distingue a Ney Antonio Salinas desde el principio de su novela es que tiene originalidad. ¿Qué hace, así no del Estrigón, una novela original? Independientemente del trasfondo humano que bien ha detallado nuestro compañero esta noche, la atención que Ney Antonio Salinas pone a cada uno de los elementos que le dan la cualidad de ser una novela negra está completamente bien construida. ¿Cómo? Porque contiene oraciones que llevan al lector de manera misteriosa a descubrir qué es lo que va a pasar con la trama. Si bien es cierto que al principio de la obra se puede descubrir que la aventura que el protagonista está a punto de vivir es por razones que cualquiera en algún momento de la vida puede afrontar, llámese necesidad, cuando en algún momento tenemos que salir de nuestra zona de confort, llámese quizá un estudiante, llámese quizá un sobrino, un familiar, y llega un punto en el que, sin decir agua va o agua viene, tenga que tomar una decisión por necesidad, ese para mí es un elemento creíble, por lo tanto es una razón de peso para darle publicación o antes de la publicación que despertó mi interés. Que una novela, que una estructura, que un libro tenga elementos creíbles es una razón bastante poderosa para que sea publicado y leído. Los personajes que Ney Antonio Salinas maneja tienen un equilibrio bastante bueno porque la atención del lector no se va únicamente a un solo personaje, es decir, va hilando todos los personajes de tal manera que queramos saber quién es el malo, qué le hizo, por qué lo hizo y por qué en su momento quien decide tomar la decisión de entrar al juego entra al ruedo sin pensar en las consecuencias. Tiene bien difuminado el bien y el mal, es decir, en toda la lectura nos vamos a dar cuenta el lado malo, el lado bueno, la intención buena, la intención mala. Maneja la psicología criminal de manera interrelacionada perfectamente con la víctima. ¿Por qué? Porque en las escenas del crimen, Ney Antonio Salinas no se va a una persecución policíaca, pero sí tiene toques y matices poéticos, sensuales, sentimentales. Eso también combina perfectamente al vínculo que nosotros tenemos que sentir cuando leamos la novela. Tiene un significado, tiene un control estricto de fantasía y realidad. Eso quiere decir que nosotros no nos estamos enfrentando a una lectura netamente ciencia ficción. Estamos leyendo una novela que párrafo a párrafo o línea a línea nos va a dar idea o nos va a despertar el sentimiento de sí, cómo no hacerlo, pero es que lo necesitaba, pero es que le hacía falta. Tiene mucho carácter, es decir, la atmósfera en donde está hecha y construida es en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y pienso que ese es un punto también importante que hace que el lector, mientras lea hoja a hoja, imagine los escenarios con mucha facilidad y empatía, porque es Tuxtla. Reconocemos los chiapanecos y los que vivimos en Tuxtla cuáles son esos lugares, cómo pueden ser, qué está pasando. El sentido de la imaginación es realmente vivo en cada hoja. Profundiza, es decir, da
las razones de por qué el protagónico toma la decisión final. ¿Por qué al final, cuando tiene que dar la media vuelta a orillas de la carretera en la noche, a pesar de recibir la llamada, a pesar de tener en el corazón a su familia, toma la decisión de seguir? ¿Por qué? Y son puntos cruciales, son puntos que duelen. A cualquiera nos puede pasar, de repente la vida nos puede poner en una encrucijada. Tiene filtros muy buenos. ¿A qué me refiero con tiene filtros muy buenos? El crimen, tanto como el amor, porque también aborda en ciertas páginas el enamoramiento, el gusto, la soledad, la compañía. ¿Quién en algún momento de la vida, cuando tiene que tomar una decisión difícil, no tiene la necesidad del calor de un cuerpo, del calor de un beso, de la atmósfera de una música, regocijarse en un bar, estar acompañado? Y Ney Antonio Salinas tiene en cada hoja esos tintes y las maneja con mucho equilibrio. Entonces, estas razones, el diálogo, los filtros, lo que realmente hizo Ney, que manejó el texto de manera muy profesional, en donde envuelve al autor sin perderse él mismo, hace que yo tome la decisión de editar, y principalmente me siento muy orgullosa porque desde que leí página a página la novela, yo me la imaginé hecha película. Incluso en mi mente yo dije, ¿quiénes pueden ser los actores? Se puede hacer un casting, y mi mente voló. En el sentido humano y la originalidad de la novela de Ney Antonio Salinas es ampliamente recomendable, no solo porque los personajes hacen que nos centremos únicamente en uno, sino que disfrutemos a todos, al malo, al bueno, al que molesta, al que mata, a la que quiero, a la que no quiero, la que me va a decir sí, la que me va a decir no. Entonces, todos los elementos que hace esta novela de Ney Antonio Salinas, para mí hacen de esta novela una necesidad en el catálogo de libros, ampliamente recomendable. Y por eso, la verdad, me da mucho gusto estar aquí y pido un fuerte aplauso, porque como esta novela, difícilmente vamos a poder encontrar una construcción tan equilibrada. Muchísimas gracias y buen provecho. Un pequeño fragmento del prólogo realizado por Yadira Rojas está incluido a la apertura de este libro. Por medio del monólogo interior, nuestro protagonista, testigo, narrador, antihéroe, juega muchos papeles y en distintas dimensiones. El Negro Comatoso en esta obra nos lleva por la aventura de su vida. Es un sicario conocido como Negro Comatoso que debe aniquilar a alguien en Chiapas, lugar donde nació y del cual salió, dejando a su suerte a su hermana, a sus padres y al amor, pensando que tal vez no volvería y al que un encargo lo ha obligado a regresar. Este viaje lo hace enfrentarse con los recuerdos, tomar conciencia y revelarnos al mismo tiempo cómo fue cayendo en el mundo delictivo. Esta paradoja hecha personaje que nos narra con total tranquilidad la crudeza del crimen organizado, la desesperación de sus víctimas al mismo tiempo. Se puede revelar toda su rabia al propinarle certeros balazos al malnacido que maltrataba a un inocente caballo, o nos da clase de literatura de Homero a Quevedo, pasa por Proust hasta Quincho Vázquez Aguilar, nos lleva por varios rincones de una ciudad y por varios títulos literarios, exigiendo al lector llevarle el paso. La paradoja no queda ahí, se extiende. Tenemos a un sicario, lector y poeta, lo que me resulta maravilloso. Ney Antonio Salinas también vuelve a sus orígenes, la poesía, ¿no? Y que es uno de los elementos que olvidaba también hace rato mencionar en la última parte del libro, ¿no? Está presente también un trabajo poético que está de la mano con la novela, ¿no? Y que es también interesante que un narrador introduzca elementos poéticos en su narración. Bien, vamos a hacer el paso ahora a Antonio Reyes Carrasco, que es escritor también de novela negra, ¿no? Bastante reconocido por este tipo de trabajo en Tuxtla, que de hecho el día jueves va a estar presentando en Caleidoscopio también su absurda noveleta negra. Entonces cedemos la palabra a Antonio Reyes Carrasco para que comente su impresión de Sino del Estribo. Gracias, Santana. Buenas noches, todos, todas, todes, bienvenidos. Y pues es un gustazo, un placer para mí el presentar, ya bueno, por segunda ocasión, presentar un trabajo narrativo de Ney Antonio Salinas. Recuerdo haber presentado también Las sombras de la avenida, ¿no? Allá junto al máster y gran amigo Hugo Montaño, cuando todavía pues nos acompañaba en vida. Y nada,
disfrutar esta lectura fue algo que puedo decir primeramente, ¿no? El disfrute de una lectura. Eusebio Rubalcaba decía por ahí que a veces los escritores y escritoras que nos dedicamos a escribir, en algún momento de nuestras vidas cometemos el garrafal error de querer escribir para la academia, ¿no? De querer escribir como con estas palabras rebuscadas, con esta manera tan proustiana, que me encanta Proust, ¿verdad? Pero Proust es Proust, pues, ¿no? Nosotros estamos aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y eso le celebran a Antonio Salinas. Amo a Proust, pero Eusebio Rubalcaba decía esto, ¿no? Este garrafal error de querer como que escribir para la academia, ¿no? Para que los críticos no te critiquen, para que en revistas literarias te alaben, ¿no? Entonces no hay nada más difícil que escribir sencillo, es decir, para que lo lea la señora que está en el mercado esperando algo en una banca, para que lo lea el policía o el vigilante que está allá abajo y después de una ronda se siente y pueda leer la novela de Ney Antonio Salinas, lo lea el magistrado, ¿no? Lo lea la doctora en sus horas muertas, en sus horas libres, lo lea un joven en los Altos de Chiapas y se puede identificar cuando lo que mencionaban de estos escenarios que pues el negro comatoso visita, ¿no? En estos pueblos, y que lo pueda leer un joven de por allá y pueda decir, ah, sí, cierto, ¿no? La otra vez hubo balacera en una fiesta de pueblo y llegaron políticos. La otra vez hubo una revuelta y quienes lo protagonizaron pues fueron unos políticos. Entonces no hay nada más difícil que escribir sencillo, es decir, para que lo podamos leer todos y todas, ¿no? Es algo que le celebran a Antonio Salinas. El lenguaje que aborda Sino del Estribón es un lenguaje que es muy accesible y que también, como bien dice Yadira Rojas en el prólogo, que nos puede estar dando como una cátedra del negro comatoso de literatura de repente, ¿no? Menciona a Thomas Pynchon, que es un escritor que hemos platicado con el autor, de tener este gusto por este escritor, ¿no? Al punto de considerarlo un máster, un sensei, ¿no? Thomas Pynchon. Y así varios guiños que hace Ney Antonio Salinas en esta historia, ¿no? Sí existen más personas que en algún momento abordaron el género noir, ¿no? El género policíaco, novela negra, detectivesca, thriller. Lo voy a englobar más bien en todo esto que se le conocía en su momento como este género pulp, ¿no? La pulp fiction, que ahorita igual me gustaría mencionar un poquito acerca de eso. No es nada más la película de Quentin Tarantino, ¿no? El género pulp son son historias, fueron revistas, noveletas que se publicaron pues por allá del finales de 1800 hasta mediados de 1950, ¿no? La literatura negra, la ciencia ficción y el terror se consideraba un subgénero, ¿no? Cuando iban, yo me imagino que iban a estas convenciones de escritores de literatura y pues estaban aquí los que escribían, ¿no? Como que realismo mágico, ¿no? O escribían estas garrafales novelas de 500 a 1000 páginas, ¿no? Hermosas, pero muy difíciles de leer, pues, ¿no? Y te preguntaban, bueno, ¿tú qué escribes? No, pues ciencia ficción, quien escribía pulp fiction, género noir o policíaco o terror, era considerado, pues, no escritor, pues, no era como un género muy no tan valorado, ¿no? El día de hoy ha cambiado la cosa, pero es cierto lo que menciona Santana, ¿no? Hay muy pocas escritoras que están haciendo género negro, ¿no? Ciencia ficción. En ciencia ficción podría mencionar a Javier Toledo, que tiene una noveleta muy hermosa que se llama Sidonia. Y un referente también es escritor chiapaneco Héctor Cortés Mandujano en Aún corre sangre por las avenidas, ¿no? Una novela policíaca escrita por un chiapaneco.
Recientemente, en el 2020, quien gana el premio Una Vuelta de Tuerca, que es el premio Novela Negra en México, lo gana un chiapaneco, Gabriel Velázquez Toledo. Y esto le da un giro, ¿no? Esto le da como que pues una vuelta de tuerca dentro de la realidad, a que los escritoras del norte y sobre todo este género volteen a ver a Chiapas. O sea, ¿qué hace un chiapaneco escribiendo este género si los mejores escritores de novela negra estamos en el norte, pues, o están en el centro del país? Entonces, esto que estoy diciendo es también por este atrevimiento que se toma de Antonio Salinas de escribir una historia tan bien lograda, tan bien manejada en el lenguaje y en los escenarios, ¿no? Que nos lleva desde Chiapas hasta un manicomio en la Ciudad de México, hasta un centro de reclutamiento o una zona militar en el norte, ¿no? En Oaxaca, menciona varios lugares, ¿no? Y es algo que dentro de esta trama hay muchos artilugios que me encantan, que esto nada más les digo como que le gustan a los escritores, ¿no? Y que tal vez son términos que algunos escritores nada más vamos a entender, pero que yo celebro, ¿no? Por ejemplo, que la historia empiece con esta técnica, ¿no? De in media res. O sea, el in media res simplemente es que se empiece la historia en la mitad, ¿no? Así hay muchas películas, así hay muchas novelas, muchas historias comenzando desde la mitad, y a partir de ahí empieza a narrar y hace estos flashbacks y luego vuelve al momento presente, ¿no? Y este es un juego que es muy creativo, que al lector lo mantiene en vilo, lo mantiene en ese qué va a pasar, como decía la editora, ¿no? O sea, qué viene y qué va a pasar, y sobre todo esa verosimilitud, ¿no? Hay una frase dentro del libro que subrayé que dice que esta historia solamente puede suceder en un lugar como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? O en un lugar como Chiapas, porque es algo que viéndolo, Santana mencionaba este suceso que acaba de pasar con una amistad, con un amigo, en donde la política, los políticos, el poder, quien tiene dinero es quien comete las mayores atrocidades en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad y en todo el mundo. Entonces esta es una historia ficción, y también obviamente por ahí decía Ricaurte, el escritor Ricaurte, que no se sabe cuando un escritor quiere plasmar sus recuerdos escritos, en qué momento entra la ficción, ¿sí? O sea, en cuanto estamos tratando de escribir algo que sea autobiográfico, la ficción entra, por más que sea un diario, ¿no? Entonces aquí el autor solamente nos podrá decir qué es ficción y qué no, ¿verdad? Y esto es lo que yo celebro también, estas cosas que yo sé bien que pueden suceder en un lugar como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas o sus alrededores, ¿no? Que un político o que un agente pesado, con cargos políticos mate a alguien y le eche la culpa a otro, ¿no? Y él salga impune, ¿no? Eso, pues cuántas veces no lo hemos escuchado, no lo hemos visto. Y él menciona en estas líneas: pensé que todo era una pesadilla, una jodida pesadilla propia del tercer mundo, ¿sí? Y más adelante menciona algo así como que solo puede suceder en el lugar más triste y desolado que es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Por más que sea capital, aún vemos aquí estas... Y no quiero aquí también desalentar, porque por ahí a mí una vez me dijeron: pero ¿por qué escribes de atrocidades? ¿Por qué escribes de cosas? Porque esa es la realidad, pues, ¿no? Tenemos pueblos mágicos, sí, qué bueno, lo celebro, ahorita hay una gran fiesta en un gran pueblo mágico, pero también hay que ver el revés de todas estas cosas, ¿no? El cómo, por nombrar un pueblo mágico, no, por favor, que ya vienen las festividades, no nombremos que se acaba de cometer un delito, porque se van a espantar los turistas y no van a venir, ¿no? Entonces todo esto que Ney Antonio Salinas sabe manejar en una historia que me gustó mucho, La Vuelta
de tuercas que se manejan en el final, que bueno, no lo vamos a comentar, no voy a hacer spoiler para que compren la novela. Y todo esto que en sí es un sino, que el negro comatoso es un sino que tiene que atravesar, ¿no? Y celebro los nombres de los personajes. Les digo, tenemos que escribir una literatura, quienes escribimos aquí en Tuxtla Gutiérrez. Yo soy de la idea tanto de Santana como de Ney Antonio y de la editora, de presentar historias que sean nuestras, pues, ¿no? Con un lenguaje nuestro. Y estos apodos son nuestros: el negro comatoso, el Pepe Nananchi y el Chanfaina. El Pepe Nananchi es el némesis del negro comatoso y el Chanfaina es el chofer. Y claro que sí me la creo, ¿sí? Claro que sí me la creo que al tío Meche, que es la némesis del negro comatoso, que es aquí, digamos, el antihéroe, claro que sí me la creo que le digan a alguien así aquí en Tuxtla, y en estos nombres que tienen que llegar a ser recordados, que tienen que pasan a la historia dentro de la literatura, ¿no? Esta es una historia que yo se les recomiendo mucho. Es una historia en la que maneja estos personajes mundanos tan cercanos a nosotros, ¿sí? Que a cualquiera le puede pasar, como bien decía la editora. Hay una escena que no voy a comentarla en totalidad, pero que me pone la piel chinita, que la toca con esta, ya para cerrar, que la toca Ney Antonio Salinas, y que tiene que ver mucho con el final, pero la toca como que respetando esas fibras morales, ¿no? Se da a entender que en un Oxxo, en una tienda de estas, afuera, adentro, entra a comprar, alguien ha secuestrado a unas personas, ¿no? Y sabemos que también últimamente los secuestros, las cuestiones de arreglos del narco han estado sucediendo aquí, en San Cristóbal, en Comitán. Hace poco hubo una balacera, hace unos años, hace un año, una balacera aquí en Tuxtla Gutiérrez por ajustes de cuentas del narco. Hace poco hubo una balacera en Comitán. No sé, tal vez no salen las noticias, pero si no es diario, estos famosos motonetos cometen atrocidades y meten balazos en San Cristóbal. O sea, esta es una historia que es una ficción, pero no está alejada de la realidad. Entonces, al igual que Santana y la editora, yo también les digo, consigan, compren Sino el Estigrón. Aquí está el autor, se pueden acercar y preguntarle. Ahí está a la venta y lo están mostrando. Y el autor, pues bueno, que nos diga también. Yo tengo esa curiosidad de dónde nace esta historia, ¿verdad? De dónde nace esta historia y por qué. Entonces, gracias Ney Antonio Salinas por esta historia y por haberme pues invitado a presentarla. Muchas gracias. Muchas gracias a Antonio Reyes Carrasco. Y como comenta Toño, está a la venta el libro en 200 pesos y confirma el autor en 350. Cedemos la palabra al autor propio para que pues, nos comente un poco todo lo que hay detrás del proceso creativo de esta escritura, y también si gustas compartirnos algún fragmentillo ahí que desees como demuestra ahí para estaría bueno, ¿no? Pero sobre todo que nos platiques tu experiencia de escritura en este libro. Bueno, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues yo acá esta tarde muy agradecido con todas estas personas maravillosas, porque el arte de la palabra se ha dicho y con mucha verdad que es el oficio más solitario del mundo, porque ¿qué hace un tipo frente a una máquina, frente a una libreta, frente a una computadora en soledad, escribiendo, dejándose la vida ahí, tomando nota de los sueños, de las ideas, pero sobre todo en este caso de la novela negra, por ahí
por ahí comentábamos, ¿no?, con otros autores sobre esto, que la novela negra actualmente funge como una bitácora de nuestra sociedad. Una cuestión de que nos plantea, ¿no?, esta parte de decir qué futuro queremos, ¿no? No es tanto esta manía, como decía el buen Toño, de por qué retratas atrocidades, crímenes, las cuestiones negativas de la sociedad. Se trata de que el arte espejea la realidad, ¿no? Y la realidad muchas veces supera la ficción. Hasta la ciencia ficción ha quedado rebasada, ¿no? Por ejemplo, los viajes interestelares. Tenemos una sonda que está saliendo ahorita del sistema solar, cuando era impensable hace unos pocos años. Tenemos máquinas explorando en Marte, ¿no? Cosas que no estaban pues en el mapa de prioridades de una sociedad, y que sin embargo han ya rebasado ese estatus de ficción. Entonces la novela negra es como esa parte de la conciencia, de decirnos, hey, mira a dónde vamos, ¿no? Entonces, en este sentido, la escritura de esta novela tiene que ver con pequeños trozos de historia de personas que están en la realidad, ¿no? Que de alguna manera yo he tenido contacto con ellos, o he conocido de primera mano sus historias. Entonces es como un collage de todas estas vivencias, ¿no?, que tienen un eco muy fuerte, ¿no?, en lo que es la escritura de esta novela, que es como dejar constancia de ese sufrimiento, ¿no?, de decir, hubo alguien y existió y está aquí, ¿no?, y que tiene un gran poder, ¿no? El hecho de hablar de un sicario tiene un gran poder sobre la vida y sobre la muerte. Entonces no es un personaje menor en una sociedad que cada vez se deshumaniza más, y no para ahí, ¿no? La cuestión del negro comatoso es porque en un partido de rugby, ya estando enrolado en el ejército, pues lo taclean a la mala, ¿no? Y le dicen negro porque es el más moreno de su pelotón, y al ser el único chiapaneco, pues le viene bien el nombre del negro, ¿no? Normalmente también connota esta parte de México que no se habla mucho, ¿no?, que se trata de matizar siempre, el racismo. Normalmente en el norte de México hay un poco más de presencia de gente pues con rasgos de raza blanca. Entonces cuando un chiapaneco llega al norte, pues inmediatamente se convierte en el chaparro, el negro, el frijolito, el enano, el mono. Yo como chiapaneco del norte me ha tocado, me dicen come changos, ¿no? Nos imaginan con taparrabos y con arco y flecha cazando algo para la comida. Entonces en estos tiempos está pasando eso, ¿no? Oye, ¿y es cierto que allá comen changos? Que andan con taparrabos. Entonces la idea de esta nueva generación de autores de novela negra es decirle, ubicar a Chiapas, ¿no?, dentro de la geografía literaria nacional, y decir, mira, aquí también tenemos nuestras profundidades, nuestras oscuridades, luces y sombras, ¿no? Una sociedad donde no todo puede ser blanco ni todo puede ser negro, hay matices, hay transiciones del bien al mal o del mal al bien. En este caso es la historia de un muchacho que por razones de la pobreza se tiene que, de cierta manera, prostituir laboralmente para poder sobrevivir. Es de tomar cualquier empleo o es no comer. Entonces este viaje, este periplo lo lleva a acceder al mundo pues de un político que aspira a escalar en el poder, pues en llegar y obtener poder a toda costa, precisamente porque viene también de un mundo de miseria, que dice, ya no más pobreza y me vale, ¿no? Yo ya no estoy para juegos, como esta parte, ¿no?, que hemos visto de militares que tienen un código de honor muy fuerte, pero que la necesidad de su familia les obliga a cambiar de bando, ¿no? Y
no estoy justificando, ¿verdad? Pero normalmente la necesidad o ese deseo de protección de la familia o de la propia sobrevivencia te puede hacer cambiar de bando, ¿no? De un momento a otro. Y es una historia que también a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Porque todo el mundo hemos pasado carencias y estamos en el peligro, ¿no? de vivir pues en Latinoamérica, donde la mayor parte de los peligros, en este caso el crimen, como decía Paco Ignacio Taibo II, en Latinoamérica el crimen siempre conecta con el Estado, de alguna manera, ya sea por ejecución o por omisión. Entonces es un peligro que está latente ahí, ¿no? que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, como estas injusticias que nos contaba el compañero Santana, en el que no cuenta la verdad, no cuenta la justicia, no cuenta la ley, no cuenta la conciencia, ¿no? Si la ley no funciona, pero la conciencia que te diga cómo equilibrar las cosas, ¿no? Entonces el personaje viene creciendo, el protagonista viene creciendo de menos a más, descubre que tiene fuerza, descubre que puede matar. Y no sé si notaron, pero en la novela está completamente ausente la figura de la policía, el policía como tal, porque todos conocemos cómo opera la policía, ¿no? De cierta manera le quedan rastros en su conciencia de creer todavía en el honor, en la justicia. Entonces, para lograr esta fortaleza se lo tenía que dar un entrenamiento militar, ¿no? Por eso mismo este personaje va buscando, o sea, ni siquiera estaba en su mapa de prioridades. Accede al ejército con documentos falsos, accede al entrenamiento, descubre que es un buen elemento, pero resulta que esos documentos falsos lo condenan a regresar al mundo del anonimato, pues precisamente porque documentos falsos significa usurpación de identidad, usurpación de funciones, estafa, muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde entra su oportunidad para no volver a las calles, para no volver a la miseria. Esto es el crimen. Y es muy también de Latinoamérica decir que el crimen es una salida, ¿no? Para los problemas de las necesidades, y es una necesidad que también puede nublar la conciencia. Y bueno, ya para no alargarme, pues esto es lo que les puedo comentar. Es una novela que normalmente hay novelas que nos llevan como escritores a escribir años, ¿no? Por ejemplo, Sombras de la Avenida fue un manuscrito que se llevó 18 años en el tintero, entre correcciones, entre tallereos y eso. Y esta novela la pude escribir en un mes, y acá con la maestra Isabel, que el proceso editorial duró 2 años. Empezamos en 2019 y es hasta 2021 que ve la luz la primera edición. Esta es una segunda edición de la novela, precisamente porque ha caminado muy bien. Y hay una cosa curiosa, ¿no? De que la novela es muy conocida fuera de Chiapas. Es una historia de Chiapas, de un chiapaneco, pero que ha tenido un camino, un eco muy bueno fuera de Chiapas. Y también contiene un lenguaje asequible, ¿no? De que cualquier persona puede, cualquier lector, mejor dicho, puede acceder, ¿no? A estas palabras que son muy nuestras y vernos de cierta manera reflejados, ¿no? Porque precisamente de la novela, y también un poco sobre lo ridículo, ¿no? Esta cosa que decíamos de que la realidad termina superando a la ficción. Y bueno, yo aquí lo dejo y espero que se animen a leerme, y por ahí en las redes sociales o en el correo, no sé, se acepta la crítica literaria, intercambio, los comentarios, y desde luego pues, tomar un buen café, ¿no? Porque no solo porque estoy en el medio del café, sino porque el café
lectura en sí es una cosa que va muy hermanada, ¿no? Y bueno, les deseo una bonita noche y muy buen provecho a todos. Bueno, agradecemos infinitamente a Ney Antonio por haber optado por este espacio en la terraza y el programa de los lunes literarios para presentar su novela. Igual a Isabel por el trabajo editorial, Malcriadios, y Antonio Reyes Carrasco, ¿no?, por integrar también a esta mesa y los comentarios. Al público que ha asistido a conocer la obra, pues está en adquisición. Por ahí con Ney se pueden acercar para que ahí está la manita alzada, y igual si quieren firma, creo que tiene un costo adicional de, no sé, o sea, nada, con firma incluida. Y bueno, les invitamos a estar al tanto del programa de los lunes literarios. La próxima semana no va a haber actividad debido a que se va a cerrar de lunes a miércoles este espacio por fumigación, pero el lunes 30 de enero volvemos con actividades literarias. Vamos a tener la primera mesa de lectura intergeneracional Árbol de Peces.